Bueno, mi gente, espero que todo el mundo se encuentre muy, pero muy bien. El día de la fecha vamos a hablar y vamos a ver un video que la verdad tenía preparado que me parece bastante bueno, de hecho, y es Thibaut Courtois, o bueno, Courtois, o como usted lo conozca, por algún le dicen Jirafa, o entre otros. Para ustedes ya es el mejor arquero de la historia del Real Madrid. Para mí es debatible con otros arqueros que ha tenido en Madrid, pero para ustedes yo no lo sé, así que por lo mismo vamos a ver qué tan debatible o no es Courtois en la historia de los arqueros del Real Madrid. Así que nada, vamos a reaccionar a este tremendo video. Ojo, y se me está volviendo a decir algo antes de seguir y ver el video. Courtois, muy buen arquero y todo, pero hay un dato de las tres Champions que es tremendo. Pero vamos a ver si lo ponen aquí y si no lo digo yo. A ver, vamos allá. Oh, no. Para Thibaut Courtois, conseguir un estatus de leyenda fue un camino de repetir su grandeza una y otra vez, Sí. porque su posición es la más difícil en todo el fútbol. No es marcar goles, sino asegurarse de que el balón nunca entre. There was a debate that for me wasn't a debate. You've been the best goalkeeper in the world for a very long time for me. You know it and I told you. And I get annoyed when people say that you cannot play with your feet. That's a lie. Massive lie. ¿Y la suya? Es una historia de un héroe que lo convirtió en el mejor. I'm on the good side of history, and I saw a lot of tweets coming my way of that I will get humbled today, and Tremenda Champions contra it Liverpool. was the other way around. I think today I needed to win a final for my career. La de un hombre que se ganó el respeto en un ascenso inesperado. Es la historia de cómo un enemigo vestido de rojo y azul se convirtió en un héroe vestido de blanco. De un colchonero que se convirtió en merengue. De un pasado olvidado, de una redención. De cómo Courtois, Chelsea, Atlético, Madrid. Bueno, Real Madrid me refiero. Esos son, ¿no?, los únicos equipos así como que uno diga, wow, grandes que ha pasado, ¿no? Thibaut Courtois se convirtió en el mejor portero del mundo tras tocar polos opuestos en sus dos etapas en Madrid. Y lo más increíble es que no empezó ahí. De hecho, nunca debería haber empezado, porque Courtois no nació para jugar al fútbol, y cuando finalmente llegó a este deporte todo ocurrió casi por accidente. Criado en una familia de voleibolistas profesionales, Thibaut llevaba el manejo del balón con las manos en sus genes y ya jugaba en el primer equipo del Genk a los 8 años. Pero no en la posición que lo haría brillar. Courtois empezó como jugador de campo y era lateral izquierdo. Y no fue hasta que Marcel Nies, su entrenador, decidió ponerlo de portero para que tuviera minutos que el cambio finalmente se produjo. Se había vuelto un buen portero, pero incluso desde muy joven Courtois ya tenía competencia. Puede parecer absurdo dado el desenlace de ambas carreras, pero Koen Castells era mucho mejor prospecto que Courtois en aquel entonces. Muchos creían que sería el siguiente en la lista del Genk, pero tras un extraño accidente en 2009 donde se lesionaron los porteros titular, segundo y tercero, incluido Koen Castells, Courtois debutó con la selección absoluta a los 16 años. Para la temporada 2010-2011 pasó de ser un portero de reserva a portero titular. Impresionó tanto que tras ese momento, los ojeadores de las grandes ligas competían por su fichaje. Llegó el Hoffenheim, luego Spurs, pero al final, Courtois aspiraba a lo más alto desde el principio. Así que eligió firmar por el Chelsea, lo que en aquel momento Con Peter Cech, no, parecía tremendo. una locura. ¿Por qué? Porque por aquel entonces, el portero titular del Chelsea era el legendario Peter Cech. No había forma de que Courtois llegara a quitarle el puesto. Él lo sabía y el club también. Así que la siguiente opción era encontrar un hogar temporal para que Courtois pudiera tener minutos y desarrollarse. Ese hogar estaba en la ciudad de Madrid, a orillas del río Manzanares. Courtois lo recuerda bien. That transfer for me made me into the goalkeeper I am today. So when you walk into a new club like that, what's it like? I didn't play because Igual para mí fue 1000 veces mejor Courtois en el Real Madrid que en el Atlético de Madrid. Igual depende, porque y hay muchas diferencias. Por ejemplo, en la época que Courtois está en el Atlético de Madrid, tenía de rival, por ejemplo, en el Barcelona, Messi, Luis Suárez y Neymar. Y en el Real Madrid a Bale, a Benzema y a CR7. Entonces, y también se ve un poco por las temporadas, porque al menos en el Real Madrid los jugadores que enfrenta son muy buenos también, pero no a la comparación de lo que eran antes muy top.
Pero bueno, está bien. That Vale. we win. And then the moment I played the first game, everything became well. The results were not that great, and then when Simeone came in the winter, suddenly we were defending better. We did 6 clean sheets in a row. Or immediately. Yeah, 6 clean sheets in a row. I remember before a final against Real Madrid that I think was like 12 years that La verdad es que cuando Courtois llegó, el Atlético de Madrid no era el mismo que conocemos ahora. De hecho, Thibaut llegó al club antes que Diego Simeone, pero en cuanto llegó el Cholo y Courtois se Crack. convirtió en titular, conectaron y los resultados llegaron. Con el Atleti ganó la Europa League, la Copa del Rey la temporada siguiente y en la 2013-2014 el título de Liga en una temporada épica donde también alzaron la gran final de Champions League. Courtois fue el portero titular del Atlético de Madrid que llegó a su primera final del torneo continental esa temporada, contra el Real Madrid, el acérrimo rival de la ciudad. Todos sabían lo bueno que era Courtois. Había hecho grandes paradas en cuartos contra el Barcelona e incluso contra su club, el Chelsea, ¿Cómo quedan eliminados? en semifinales. Pero Tremendo. no pudo hacer nada esa noche en Lisboa. El Atleti estuvo a segundos de proclamarse campeón de Europa, pero después de que entrara el cabezazo de Sergio Ramos, Courtois vio como 3 goles lapidaban el partido en la prórroga. No. 4-1, el Atleti perdió, pero por extraño que parezca, Courtois ganó. Para entonces se había consolidado como uno de los mejores porteros del mundo. Además, contaba con la juventud y su cesión de 3 años con el Atleti había llegado a su última temporada. El Chelsea y Courtois tenían que tomar una decisión crucial. Courtois no solo regresó al Chelsea después de 3 años, sino que fue casi poético verlo sustituir en la titularidad a Peter Cech, el hombre al que solo podía soñar con reemplazar años atrás. Por su parte, Cech sabía lo que se avecinaba. Muchas veces pasa desapercibido, pero hay que tenerlo presente. Courtois había alcanzado tal nivel que obligó a uno de los mejores porteros del mundo a abandonar el club. Cech se marchó la temporada siguiente, en 2015, no sin antes convertirse en el suplente de un Courtois que había ganado la Premier League y la Copa de la Liga en su primera temporada como titular de los Blues. 2 años después, en la temporada 2016-2017, volvería a ganar la Liga, esta vez incluso consiguiendo el guante de oro de la Premier League. Por el mayor número de porterías a cero de la campaña, 2 títulos de la Premier League en 3 años. Crack. La leyenda de Courtois crecía, ya no se limitaba al fútbol inglés. En el panorama internacional, Courtois se había convertido en un arquero de talla mundial. De cara al Mundial de 2018, se había convertido en el número 1 indiscutible de Bélgica, 7 años después de su debut en 2011. Había disputado 2 grandes torneos con los Diablos Rojos, el Mundial de 2014 y la Eurocopa de 2016. También había impresionado, pero en 2018, siendo la primera opción de la generación dorada de Bélgica, Courtois demostró al mundo que no era pura publicidad. Ya no era uno de los mejores, era el mejor. Impresionante parada tras parada para Bélgica, desafortunadamente perderían en la semifinal contra Francia a la postre campeona y se asegurarían el tercer puesto tras vencer a Inglaterra. Sin embargo, las 4 porterías a cero de Courtois le ayudaron a ganar un merecido premio al mejor portero del torneo. Y entonces se desató una seria discusión en Stamford Bridge. Sin faltar el respeto al Chelsea, Courtois quería alcanzar el siguiente nivel, la cima del fútbol. El Real Madrid, recién llegado de un tricampeonato de la Champions Oh. De hecho, ahí ya estaba viendo, ya se había ido Keylor Navas, sino al PSG. Creo que ya se había ido Keylor ahí, creo. League, quería de hecho, rejuvenecer a su plantilla. Por su parte, Courtois había mencionado un año antes que quería vivir cerca de sus hijos en la ciudad de Madrid. Upa. Inicialmente el Chelsea no quería vender, pero al final todas las partes estuvieron de acuerdo. Thibaut había cruzado una línea muy delgada. Había fichado por el Real Madrid tras haber vestido los colores del Atleti. La primera temporada fue un desastre, no porque Courtois no fuera lo suficientemente bueno, no, simplemente formaba parte de un Real Madrid que experimentaba una reconstrucción. La temporada en la que llegó Courtois fue la primera del Madrid en 9 años sin Cristiano Ronaldo. Tuvieron dificultades, terminaron terceros en la liga. Pero una vez que Courtois encontró su ritmo en 2020, se convirtió en una pieza clave de la defensa del Real Madrid que ganó la liga y a su vez su tercer Zamora. 2 con el Atleti y 1 con el Real Madrid. El mejor portero de la liga. Ahora, sin embargo, Thibaut tenía que recordarles a todos por qué era el mejor del mundo. 2021-2022. Si la marcha de Ronaldo fue un problema, lo que ocurrió en verano debería haber sido aún más grave, afectando a Courtois. El capitán del club, Sergio Ramos, se marchó.
la defensa del Real Madrid estaba destinada a quedar expuesta. Tras superar la fase de grupos, Courtois convirtió las eliminatorias de ese año en sus Y luego highlights se va Benzema, y luego Casemiro, y luego Marcelo. Es durísimo. personales. Durísimo. Mucha gente recuerda el triplete de Benzema en Bueno, la luego Modric, luego Kroos. victoria por 3-2 global contra el PSG en los octavos de final. Y Nacho, que se puede ver Leverkusen. Sigamos. Pero olviden que la eliminatoria había alcanzado el tiempo extra si Courtois no hubiera atajado un penalti a Messi en la ida. En cuartos de final contra el Chelsea, Courtois volvió a brillar en una remontada épica. Semifinales contra el Manchester City, otra remontada más, porque en cada partido previo a la final el Madrid remontó una y otra vez. Fue una locura, pero solo lo lograron porque Courtois los mantuvo en el partido. En la vuelta contra el City incluso fue nombrado jugador del partido. Y después llegó la final contra el Liverpool que se jugó en París. La última vez que ambos se enfrentaron en una final, Courtois aún jugaba en el Chelsea. El Liverpool había perdido a Salah, su mejor jugador, después de lesionarse el hombro en una jugada contra Sergio Ramos. Ramos ya no estaba, Salah estaba en forma y listo. El Liverpool había estado arrasando con sus rivales y estaba invicto en la Champions League antes Qué duro, Rosario Ramos, no. de la final, Tremendo. hasta que se encontraron con la gran muralla de Courtois. Atajada tras atajada, incluyendo la decisiva frente a Salah. Vinicius marcó el gol decisivo de la victoria con el único disparo a puerta del Madrid, una victoria por 1-0. El Real Madrid acababa de proclamarse campeón de Europa por 14ª vez, pero era evidente para todos los espectadores que no lo habían logrado sin Courtois. Realizó la asombrosa cifra de 9 atajadas. Fue el jugador del partido en la final. Incluso hizo que el entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, confesara que era un problema. Courtois ya había consolidado su estatus de leyenda del Madrid, pero aún más había cerrado el círculo. 8 años atrás perdió en la misma fase con el Atleti, ahora había ganado con el Real Madrid. Se había convertido en un líder en el vestidor merengue y comenzó a surgir una tendencia, la que amplió aún más su leyenda. Cuando el Madrid jugaba bien, sabía que Courtois había hecho un buen partido. Aquí es donde las cosas se alocan aún más. Cuando el Madrid jugaba mal al fútbol, sabía que podría haber sido peor de no ser por Courtois. Y cuando se jugaba mal y se ganaba, también era porque Courtois los había mantenido en el partido. Imagínense hacer paradas como esta y esta en el mismo partido y seguir perdiendo 4-0. Así de bueno se había vuelto Courtois. Se había convertido en lo que Santiago Cañizares describe como el Messi, Maradona y Ronaldo de los porteros. La temporada 2023-2024 fue difícil para Courtois. Se rompió el ligamento cruzado anterior y se perdió varios meses de la Que temporada atajó el único. por lesión, solo para regresar y mantener su portería a cero en su segunda final de la Champions League con el club. La conquista que lo puso solo a un título de Champions de otras dos leyendas del club, Iker Casillas y Keylor Navas. Y luego está la temporada 2024-2025, tras su lesión y otra rotura de meniscos que lo Sí. Y luego quedamos eliminados con el Arsenal. mantuvo de baja durante meses, se temía que Courtois no volviera igual, que poco a poco perdiera las habilidades que lo habían convertido en un jugador de talla mundial. Courtois hizo declaraciones tras declaraciones. Para ponerlo en contexto, Courtois hizo 174 paradas en 2025. Esto incluye la final de la temporada pasada y el comienzo de la actual. Esas 174 paradas son más de las que cualquier otro portero en las 5 mejores ligas europeas. Esa es su leyenda. De un guardameta que debutó accidentalmente con 16 años a convertirse en 2 veces campeón de la Champions League con el club más laureado de la historia europea, incluido en el equipo de la temporada de la UEFA Champions League en 4 ocasiones, premio al jugador del partido en una final de Champions League, múltiples títulos de la Liga, múltiples títulos de la Premier League y el portero titular de su selección. Pero la verdad, me parece un tremendo video. Me parece un video total. Hay que ver si es el mejor, obviamente, de la historia ya del Real Madrid. Un poco debatible, para mí es sí, pero muy crack, muy bueno, la verdad que tiene el Real Madrid. Pero nada, espero les haya gustado el video y nos vemos en un nuevo video para el canal de Reds Extra. Gracias por ver.